Dios le bendiga, Pastor Carlos Condori. Somos el grupo número 6. En esta oportunidad vamos a exponer el trabajo número 1 con el tema Eventos importantes del periodo intertestamentario. Durante el dominio persa, el año 539 al año 331 antes de Cristo, tras la conquista de Babilonia, Ciro el Grande permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, lo que marcó un renacimiento espiritual y fortaleció su identidad. Líderes como Zorobabel, Esdras, Nehemías jugaron roles claves en este proceso. Judea se organizó como parte de satrapía avarnara, permitiendo a los judíos practicar sus tradiciones bajo la ley mosaica, lo que fomentó la cohesión social y la observancia religiosa. Luego, con el dominio griego en el año 331 al año 198 a.C., Alejandro Magno conquistó Israel, estableciendo ciudades helenísticas y promoviendo el idioma griego. Aunque mostró respeto por las tradiciones judías, esta helenización generó tensiones entre judíos tradicionalistas y aquellos que adoptaron la cultura griega. La traducción de la Septuaginta en Alejandría facilitó la conexión de los judíos de la diáspora con su herencia, pero también provocó controversias entre los judíos de Judea. La helenización intensificó divisiones internas, con saduceos adoptando prácticas griegas, fariseos defendiendo la observancia de la ley. Este periodo dejó una huella duradera en la identidad judía y preparó el camino para el cristianismo, enriqueciendo así la interacción cultural en el mundo antiguo. En el año 323, después de la muerte de Alejandro Magno, asumen el control 4 de sus generales. Vamos a hablar de 2 de ellos, que es acerca de Ptolomeo, que él dominó la parte de Egipto, y de Seleuco, que dominó la parte de Siria. Bueno, hablemos del imperio ptolemaico. Él reinó o controló Israel durante los años 323 al 198 a.C. Los puntos resaltantes dentro de su gobierno fue que les permitió tener libertad religiosa para adorar al Dios de Israel. Ahora, también convocó de unos 70 a 72 eruditos judíos para que puedan hacer la traducción del Antiguo Testamento al griego. Esto se dio por la necesidad espiritual que había en los judíos, ya que ellos habían sido criados bajo la cultura griega. Eso ocurrió aproximadamente en el año 250 a.C. También vamos a hablar del dominio seleucida. Fue del año 198 al 167 a.C. Bueno, en un principio le permitió a Israel tener su libertad religiosa, pero entre los años 175 y 164 a.C. Intentaron helenizar a los judíos. Para esto trataron de destruir todas las copias de la Torá o el Pentateuco. También ellos profanaron el templo sacrificando cerdos, utilizando también a los sacerdotes. Todo esto causó que en el año 167 los israelitas iniciaran una rebelión a cargo de un sacerdote llamado Matatías. La revuelta macabea que sucede en el año 167 y el año 160 a.C. Tenemos la prohibición religiosa, en donde Antíoco promulgó decretos que prohibían prácticas religiosas como es el cumplimiento del sábado, también la circuncisión y la lectura del Torá. Tenemos la profanación del templo en el año 167 a.C. Antíoco ordenó la profanación del templo de Jerusalén al instalar un altar a Zeus y exigir sacrificios de animales impuros, esto es de cerdos. Tenemos también la persecución. Antíoco buscó imponer la cultura griega en todos los territorios bajo su control. Esto se conoce como la helenización.
En ese tiempo miles de judíos fueron perseguidos, fueron también ejecutados. Tenemos también el establecimiento de la dinastía Hasmonea en el año 167 y el año 63 antes de Cristo, donde fue liderada por Matatías, un sacerdote judío. Y posteriormente tenemos a Juan Hircano, quien conquistó Idumea, también extendió el control hacia Galilea y también al norte de Judea. Hoy voy a hablar sobre el dominio romano en Judea, que comenzó en el año 63 a.C. con la conquista de Pompeyo y su implicación en la región. En este año, Pompeyo conquistó Jerusalén, marcando el fin de la independencia hasmonea y el inicio de la dominación romana. Durante este periodo, la Pax Romana trajo estabilidad, facilitando el comercio y los viajes a través de una red de carreteras bien desarrolladas, lo que también favoreció la expansión del cristianismo al permitir que los apóstoles viajaran con mayor facilidad. Uno de los personajes claves de este tiempo pues fue Herodes el Grande, quien llegó al poder en el año 37 a.C., designado rey por el Senado romano. Consolidó su posición mediante alianzas políticas y matrimonios estratégicos, aunque su gobierno fue marcado por la crueldad y la desconfianza. Tras su muerte en el año 4 a.C., su reino fue dividido entre sus 3 hijos, lo que debilitó la unidad de Judea y aumentó su dependencia de Roma. Arquelao, uno de sus hijos, fue destituido por su impopularidad, llevando a Judea a ser directamente administrada por procuradores romanos. Dios les bendiga, mis hermanos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los grupos políticos y religiosos. Entre los grupos políticos tenemos a los celotes, los herodianos, publicanos, y los grupos religiosos tenemos a los fariseos, saduceos y esenios. Amén. En los grupos políticos, los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Eran nacionalistas, fundados por Judas Galileo políticamente, estaban contra los romanos y se oponían a que Israel pagara el tributo a un emperador pagano. Los herodianos, partido político religioso de la familia de Herodes, y respaldaban la sumisión de Israel a Roma. Apoyaban a Herodes en el gobierno y además también cooperaban con los romanos. También tenemos los publicanos, eran judíos que por amor al dinero cobraban tributos que exigía el imperio romano, eran ricos y además eran considerados judíos apóstatas. También tenemos a los grupos religiosos, los saduceos. Los saduceos, ellos solo aceptan la ley como autoridad, rechazan las tradiciones de los ancianos y también pues ellos no creían en los ángeles, espíritus y en la resurrección. No creían en ninguna de otras cosas y estaban influenciados mucho por la cultura helenística, la cultura griega, interesados también en el poder político. También los fariseos se consideraban ellos mismos como un verdadero Israel de Dios. El fariseo significa separado, seguían la ley, la tradición de los ancianos y también aceptaban los escritos proféticos. Los escribas les ayudaban a observar la ley, ellos sí creían en los ángeles, espíritus y en la resurrección y practicaban la oración, el ayuno y el diezmo. No trabajaban en el día de reposo. Además también tenemos a los esenios, que eran una reacción contra el formalismo de los fariseos y la mundanalidad de los saduceos. Vivían en comunidad, eran piadosos, laboriosos y su objetivo era pues también conservar las costumbres del Antiguo Testamento. Que Dios le bendiga. Adelante.